Entonces, imágenes de este terrible accidente y ahora estamos con Américo Zambrano, él es periodista de la revista Caretas que ha estado siguiendo desde sus inicios el caso de los Sánchez Paredes. En realidad han hecho varias denuncias para la revista ha sido, creo, un caso importante. Américo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí, definitivamente es un caso que empezó en Caretas en el 2007, que empezó con una boda así, espectacular de uno de los hijos de Manuel Sánchez Paredes. Y bueno, ya para entonces existían pues una serie de sospechas y nosotros cubríamos mucho lo que era la policía antidrogas y siempre se hablaba de los Sánchez Paredes. ¿No? Los Sánchez Paredes pertenecen, a ver, Américo, corrígeme, a esta suerte de personajes que existen en el Perú sobre los cuales siempre hay un halo de sospecha. ¿No es cierto? Sí, claro que Hay que decirlo, Ceballos era del mismo estilo, digamos, ¿no? Sí, además de algo de sospechas, por supuesto, es que habían dos muertes, ¿no? Importantísimas. Pero claro, la sospecha no es gratuita, digamos, no todo el que tiene plata es sospechoso de ser, estar relacionado con narcotráfico. Persiles fue no solo investigado y acusado por la Fiscalía, pasó un proceso y luego fue una absolución en la Corte Suprema que motivó una investigación en el Senado en esa época, no fue todo un escándalo, ¿no? Persiles Sánchez era conocido además como un narcotraficante, ¿no es cierto? La justicia lo absolvió, pero 3 años después, lo absolvió en el 87 y 3 años después lo asesinaron, ¿no? Igual que su hermano algunos años atrás, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que esta sospecha sobre la familia Sánchez Paredes, que se tiene que comprobar, como bien tú dices, en un juicio, ¿no es cierto? Es vieja, es antigua, digamos. Sí, es antigua, por supuesto, ¿no? Y claro, yo tengo entendido que la investigación policial lo que precisamente buscó determinar es el origen de esa fortuna, ¿no? Y el origen de esa fortuna tiene a estos personajes. Que ahorita vamos a entrar en los detalles de la investigación, que es bastante compleja, pero ayúdanos y a que nuestro público entienda ante qué tipo de familia estamos hablando, conformadas por cuántas cabezas, cuántas fracciones, si todos actúan igual, si todos están bajo el manto de esta sospecha, porque incluso la propia revista ha publicado entrevistas de otros miembros de la familia que dan a entender divisiones internas. Son dos los hermanos Sánchez. No, son varios los hermanos Sánchez Paredes, que son, digamos, las cabezas de la familia, ¿no? El mayor de todos ellos es Manuel Sánchez Paredes, que es el propietario de la mina San Simón, que está entre el ranking de las top 10 de las auríferas más importantes del país, ¿no? El segundo creo que era Persiles, el que murió en el año 91. El tercero, segundo, Simón, que murió en México en el 87, básicamente de la misma forma, también fue asesinado. Circunstancias bastante extrañas, dicen, ¿no? Bueno, nada, encontraron un laboratorio de cocaína y lo mataron a balazos, ¿no? Es verdad. El caso de México es absolutamente revelador, ¿no? Es totalmente revelador, ¿no? Que es el tercero. Luego sigue Orlando, que es el dueño de Comarsa, que es una de las mineras que se encuentra creo que en el 5º lugar en producción de oro a nivel nacional. Y luego siguen unos 2 o 3 hermanos más. Pero básicamente se puede decir que las dos cabezas, tras la muerte de Persiles y de segundo, son Orlando, que es el dueño de Comarsa, y Manuel, que es el dueño de San Simón. ¿Por qué esta relación, y si es que existe, Américo, entre la sospecha de narcotráfico y dedicarse a una actividad como la minería? ¿Por qué podrían haber elegido ese rubro, digamos, de negocios alguien cuyo dinero puede provenir del narcotráfico? Porque todo el negocio del oro de los Sánchez Paredes nace de un denuncio minero que compró Persiles, ¿no? Y cuando Persiles, por supuesto, estaba vivo y cuando estaba en pleno apogeo de la sospecha y la acusación por narcotráfico, él compra un denuncio minero que se llama Señor de los Milagros en Trujillo. Y cuando él muere, aparece un documento diciendo que él había cedido un mes antes de su muerte la mina, el denuncio a sus hermanos. A sus hermanos. Es así como nace Comarsa, ¿ya? Luego, en el 90 y tantos, Manuel Sánchez Paredes y Orlando Sánchez Paredes entran en un litigio por la administración, se separan. Orlando interpone un recurso en el Poder Judicial y obtiene el control, la administración de Comarsa, y entonces Manuel se ve obligado a crear su propia mina, que era San Simón, ¿no? Pero ahora, Américo, hay dos tipos de delito, y justamente esta es una de las diferencias que hace el abogado Rodríguez. Uno es el narcotráfico y otro es el lavado de activos. Él los presenta como delitos independientes y en algún sentido lo son. Lo son. Pero lo cierto es que el lavado de activos se deriva
de actividades ilícitas. Es lavar dinero que has conseguido de manera ilícita. Es el delito precedente, que es como lo llama la justicia, ¿no? Porque el lavado de dinero puede ser de diversas actividades Así ilícitas. es, podrías haber robado, podrías haber, no sé, ejercido la prostitución, no sé, mil formas, ¿no? Exacto, y en este caso, por supuesto, es el narcotráfico, ¿no? Y básicamente, como te dije hace un momento, lo que la policía peruana al menos intentó descifrar en un momento fue el primer millón, ¿no? ¿Cómo conseguiste, cómo hiciste dinero? Exactamente, uno debería ser capaz de probar el capital del cual salen su fortuna, ¿no es cierto? Sea claro, mucho o poco, ¿no es cierto? ¿Cómo hiciste tu dinero? Claro. ¿Cómo conformaste tus empresas? Y ese es digamos que esa es la pregunta central y la pregunta de fondo de las autoridades cuando empezaron a investigar a los Sánchez Paredes acá. Y la verdad es que si tú lees el informe, que es un informe pues, voluminoso, lleno de documentos y folios del trabajo que hizo la policía acá, determina un aproximado de 52 millones de dólares que los hermanos Sánchez Paredes no pudieron acreditar. Porque claro, Orlando te dice, y Manuel, los dos te dicen, bueno, fuimos pescadores y obtuvimos todo lo que... para la muerte de Perciles ya teníamos, no sé, pues 10 millones de dólares producto de la pesca, éramos patrones, pero bueno, ¿y dónde están los papeles? Porque claro, muchas veces las personas a las que se les acusa de lavado de activos presentan los estados de cuentas de sus empresas que son absolutamente transparentes. Y uno dice, claro, el problema no es la empresa funcionando hoy día, porque puedes haber invertido tu dinero en lavado de activos en algo muy rentable. El problema es de dónde salió la plata. Ese nexo, Américo, es fácil de determinar, es decir, para la justicia es fácil determinar que el origen de un negocio es ilícito, o es ahí donde siempre terminan fracasando o donde se puede terminar, no sé, inclinando la balanza hacia el lado del que puede pagar más. Es ilícito siempre y cuando hay un delito precedente tan fuerte como el narcotráfico en este caso, y cuando no puedes probar precisamente el origen de tu dinero, ¿no? Y en este caso, el trabajo que hizo la policía, que fue todo un equipo especial que se formó en el 2008, que fue el mismo equipo que atrapó a Ceballos, el mismo equipo que capturó a Valdés, el mismo equipo que hizo los chuponeadores de BTR, fue determinar, hicieron una serie de peritajes y los hermanos no pudieron acreditar. Que desde 1992, un año después de la muerte de Perciles, hasta el 2000 aproximadamente, cómo formaron sus empresas, ¿no? La pregunta no sé si tiene una respuesta, pero ¿de qué sospechas, como periodista, de qué sospecha la policía? ¿De que los Sánchez Paredes hoy día viven de una plata producto de lavado de activos o que siguen de alguna manera involucrados con la industria del narcotráfico? Es decir, que siguen comercializando droga. Mira, tú sabes que el informe de la policía peruana es muy cauta en ese sentido y habla de un delito de lavado, porque no se puede probar el origen, ¿no? Porque los Sánchez Paredes no han podido acreditar y hablan de un origen ilícito. Pero el informe de la Fiscalía de Nueva York es absolutamente revelador. Porque... O sea, la Fiscalía de Nueva York, y esa es la diferencia, sí los está acusando de estar metidos en una... o los está investigando por sospechar que están metidos en una mafia de narcotráfico el día de hoy. La Fiscalía de Nueva York, en un trabajo conjunto con la DEA, sospecha y habla de una organización familiar de tráfico ilícito de drogas, ¿no? O sea, un cártel. ¿Podríamos estar hablando a nivel de cártel? Lo dice con todas sus palabras, por supuesto. Y yo te preguntaba lo de la relación con las minas, porque acá hay un link que resulta curioso, y es que para la explotación minera se requieren de ciertos químicos que podrían también requerirse para la industria del narcotráfico. ¿Puede ser una pantalla o las minas son realmente rentables? Bueno... o todo. Bueno, esos son argumentos, ¿no? ¿Qué es más rentable? ¿Traficar cocaína o vender oro, no? Que es un argumento de defensa incluso de los Sánchez Paredes, ¿no? Pero bueno, hay una investigación, hubo una investigación que fue archivada, porque acá prácticamente fueron archivadas todas las investigaciones sobre insumos químicos de los Sánchez Paredes en Cajamarca, ¿no? Y tampoco, o al menos el informe de la policía, logró determinar que la familia no podía establecer que todo el insumo que tenía y que decía haber comprado iba al oro, ¿no? Además, sin embargo, la Fiscalía de Nueva York, en el informe que han presentado ante un juzgado en Manhattan, hablan de agentes encubiertos y de testigos protegidos dentro de la mina Comarsa, que hablan de una serie de burriers y de producción de cocaína en las propias minas. El documento es súper fuerte. Es súper fuerte. Ahora, acá se inició, me parece que de manera demasiado espectacular, una mega investigación durante el gobierno de Alan García. Yo nunca había visto nada igual, porque era como, se trataba como culpables. Además hay que respetar también a las personas, por más sospechosas que sean, la justicia las debe tratar, por supuesto, ¿no? Y se presentó listas de nombres de personas que iban a ser investigadas, y yo decía un ratito, estas personas podrían
Se presentó un PowerPoint con caritas, ¿no? Sí, exacto, Caritas, se presentó un PowerPoint con caras, con nombres. Yo decía, qué desgracia terminar en esa lista cuando de repente uno no tiene nada que ver. Ya se le jugó prácticamente. Lo cual además creo que empañaba un proceso que debía hacerse supuesto. con mucha cautela, ¿no? Porque además, ¿cómo le dices a alguien, oye, te voy a investigar, ¿no? Se politizó terriblemente y claro, definitivamente Alan García tiene que haber actuado con un cálculo político, ¿no? Claro. Definitivamente, porque es sabido de la ligazón de los miembros de la familia Sánchez Paredes con el APRA, no solo desde Trujillo, sino con una serie de personajes, ¿no? El propio Alfredo Sánchez Miranda, en la entrevista que tuvo con nosotros, habló de pagos a la campaña del presidente Alan García. Hubo en algún momento un reconocimiento de un aporte, ¿no? De $5.000, pero aparentemente había muchísimo más. Que además Alan dijo, bueno, yo los devolví, pero pues de eso no se trataba, ¿no? Sí. Sino... Y los señores Sánchez Paredes hablan de cheques que tienen todas las pruebas y que seguro sabrán utilizarlas en un momento adecuado cuando ellos se sientan muy presionados, ¿no? Bueno, es su versión y habrá que ver si efectivamente tiene un correlato en la realidad. Ahora, Américo, teníamos esta media investigación que incluía más de 70 personas. 77, sí. Lo cual ya de por sí era insólito porque haces trabajar a la fiscalía, supongo que además como con... Sí, hubo todo un equipo con mucho relleno, pues, ¿no? Sí, y al final digamos que... Y eso quizás es lo destacable, que al final se separó un poco la paja del trigo y se dejó una lista muy reducida. De 7, ¿no? Eran de 7, claro, los hermanos. Sobre los que se pedía acusación, ¿no es cierto? Los hermanos, básicamente, y un par de hijos, mayorcitos, los hijos mayores, que sí pudieron conocer de las actividades y participar de algunas empresas, ¿no? Pero la propia policía hizo una discriminación. ¿Qué pasó? Porque nosotros hemos tenido acá a la Procuradora contra el Narcotráfico, la señora Medina, pidiendo varias veces y haciendo, además, denunciando el hecho de que las conformaciones de las salas y las decisiones que se estaban tomando con respecto a este caso no eran necesariamente las mejores. ¿Qué ocurrió con estos 7? Lo que ocurrió es realmente increíble porque la Fiscalía designó a un fiscal de crimen organizado especial para que investigue el caso durante 2 años. La Fiscalía presenta su acusación, una montaña de documentos espectacularmente. Todo va al Poder Judicial, el Poder Judicial analiza las pruebas, qué sé yo, y luego... Cuando ya el Poder Judicial dice, bueno, ya hemos terminado nuestro análisis de la documentación, ahora le enviamos todo esto a la Fiscalía, para que la Fiscalía diga si procede a juicio oral, y la Fiscalía dice, no, boicotearon su propio caso. Investigación, es una cosa absoluta, o por supuesto que otra fiscal, y entonces... Ahora, no han sido absueltos los Sánchez Paredes, simplemente no ha habido... Ellos ya hablan, ayer lo dijo el abogado Rodríguez, ellos ya hablan de un caso archivado prácticamente, ¿no? Ya lo dan por virtualmente archivado. No es cosa juzgada, hay que decirlo con claridad, ¿no es cierto? Son dos cosas totalmente distintas, en cualquier momento ese caso se puede reabrir. En contraparte con esta actuación del Poder Judicial siempre vergonzosa, ¿qué hace, por qué entra la Fiscalía de Nueva York y por qué argumenta además el abogado Rodríguez que esto es un caso civil? Que básicamente lo minimizó, ¿no? Casi que... Sí, es parte del alegato de la defensa de los Sánchez Paredes, como que un poco de confundir a la opinión pública, ¿no? La verdad es que la Fiscalía de Nueva York presenta una demanda civil, en efecto, en un tribunal de Manhattan, pero esa demanda civil tiene que ver con la incautación de las cuentas, ¿no? Pero esa demanda civil tiene otro proceso, que es un proceso penal, un proceso criminal de bastante tiempo. Al parecer lo que la justicia norteamericana estaba haciendo es efectivamente esperar el desenvolvimiento de la justicia, de lo que hacía acá la justicia peruana, y bueno, al ver que la cosa se está yendo pues al tacho, lanzan su informe, ¿no? Ellos actúan así, hicieron lo mismo con Ceballos, ¿no? De acuerdo, y si es que la justicia peruana no hace su trabajo, ¿cómo puede actuar la justicia norteamericana? Porque acá la justicia norteamericana no puede juzgar a los Sánchez Paredes en el Perú, no, a la justicia peruana, digamos que probablemente le importe poco lo que pase acá en el Perú, a ellos les importa el dinero que entra al Tesoro norteamericano, ¿no? ¿Cómo te llevas a los Sánchez Paredes hasta Estados Unidos para ser juzgados? Bueno, tengo entendido que la Fiscalía, bueno, para empezar, como te dijiste, es un trabajo a juzgar por el dictamen del fiscal de bastante tiempo. Hablan de una serie de testigos y una serie de evidencias y documentos que involucran a toda la familia en actividades de tráfico de drogas. Hablan de viajes de los hijos de los Sánchez Paredes con cocaína a Miami, una serie de detalles así absolutamente fuertes. Ellos, por supuesto, van a continuar con el caso, presentarán, tengo entendido, la demanda en un juzgado de Manhattan, probablemente sea el mismo ya por un caso criminal, según el dictamen, y luego esa investigación pasa a un gran jurado
a un juicio oral donde desfilarán los testigos y desfilarán los acusados, y luego la Fiscalía, que según tengo entendido por diversos abogados, nunca pierde un caso de lavado de dinero. La justicia norteamericana, la Fiscalía jamás pierde un caso, procederá a las detenciones, a los pedidos de extradición y de embargo, ¿no? La cosa está bien difícil, ¿no? Está complicada. Está complicada. Tu interpretación de por qué la justicia peruana nunca... Porque a mí la verdad que me pone de pésimo humor ver todo el día que agarran burriarse en el aeropuerto. Y yo digo, ya pues, pero vamos a llenar de burriar las cárceles y no vamos a resolver absolutamente nada. El último gran narcotraficante que han logrado meter a la cárcel fue Ceballos, y de eso ¿cuánto estamos hablando? Y fue por presión de la justicia norteamericana. Así es. ¿Qué es acá? ¿La capacidad de corrupción? Definitivamente hay un tema bien complicado, ¿no? Por un lado, y eso debería quedar bien registrado, es, mira, el asesor del presidente, el señor Eduardo Roy Gates, fue abogado de los Sánchez Paredes, estuvo con Manuel Sánchez Paredes acompañándolo en Ica, nada menos que en la balacera. Yo creo que cuando saltó este escándalo en Estados Unidos, lo que el presidente debió hacer es sacarlo, apartarlo, definitivamente, porque ha trabajado con ellos. Y el estudio Roy Gates funciona como un grupo de defensa. O sea, está el padre, que es el que dirige absolutamente toda la defensa, y los hijos trabajan para la familia Sánchez Paredes, ¿no? Entonces, ya, eso no da buena espina, ¿no? No, sobre todo en un momento en que el narcoterrorismo le cobra cuántas vidas a nuestros soldados y a cuántos peruanos, ¿no? O sea, ¿qué tal doble moral, el presidente es un militar en retiro, ¿no? Entonces, él debe ser el primero, y él siempre lo dice, en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Lo que ocurre en el Poder Judicial no es nada nuevo, ¿no? Persiles fue absuelto. Y el caso de los Sánchez Paredes, una investigación que debe haber costado muchísimo dinero, involucrado a mucha gente, se han hecho viajes, se han hecho peritajes, se han pagado por peritajes. Todo ese dinero que debe haber gastado la policía debe haber salido de nuestros bolsillos. Todo se va al tacho, por la propia Fiscalía. Lo que ocurre en Ica, y eso es algo que la revista está publicando mañana, también es asombroso, ¿no? Luego de 2 años, casi 2 años de investigaciones, cambian al fiscal, acaban de cambiar al fiscal y han puesto a otro fiscal. El fiscal empieza a foja cero. De lo que fue además una balacera en la calle, al puro estilo mexicano, o sea, de eso que no vemos, fue ¿no? Frente al poder, a la Corte Superior de Justicia y a plena luz del día, ¿no? Así es. No hay ningún detenido, no hay nada, no hay ningún detenido, no han identificado a nadie, ni a los pistoleros, ni a nadie, no hay nada. Increíble, realmente increíble. Américo, ¿qué viene esta semana en Caretas? ¿Continúas con el caso? Sí, estamos profundizando en el informe fiscal y todos los detalles los estamos publicando. La verdad que son muy interesantes y ayudan a comprender y a desbaratar la tesis de la defensa de la familia, que este es un caso civil, ¿no? Este no es un caso civil, este es un caso criminal. Este es un caso en el cual la DEA ha trabajado aparentemente con bastante ahínco y bueno, básicamente los detalles están en el informe, ¿no? Y creo que hay un caso en el Perú que da cuenta de que mientras no mejoren las cosas en la administración de justicia, de nada nos sirven reformas y de nada nos sirve luchar contra la corrupción si a esos niveles todavía no avanzamos, ¿no? Es lo que te dicen algunos policías o algunas autoridades como la procuradora, ¿no? Que de verdad que han venido trabajando o trabajan muchísimo en algunos casos importantes. Había dado cuenta de que es difícil encontrar investigadores importantes como la doctora Medina, gente totalmente intachable, para que luego en el Poder Judicial, digamos, que todo se desbarate. Esta vez fue el Ministerio Público, ¿no? ¿Fiscalía es la que actuó mal en caso de los Sánchez Paredes o también Poder Judicial? Fiscalía y bueno, el Poder Judicial hace poco nombraron a un tribunal a dedo. Trajeron a jueces de provincias sin ningún perfil, digamos, que importante para digamos que el caso más importante de la importante, de eso se quejaba Sonia Medina con nosotros. ¿Sí? Y luego nada, no hubo sorteo, a dedo, listo, y el caso probablemente muera ahí, ¿no? Bueno, nosotros iremos fastidiando, pues, ¿no? Sí. Es lo único que nos queda en esto. Y felicitaciones por el trabajo. Suponemos que no es fácil y cuídate. Gracias. Cuídate porque no te enfrentas a mafias chicas y nada, si es que los ciudadanos no exigimos que la justicia haga su trabajo, pues así seguirán sobre quienes hay sospechas sin ni siquiera, ojo, sin ni siquiera haber pasado por un juicio. Si los Sánchez Paredes no tienen ningún problema, entonces que vayan a un juicio y que prueben su inocencia. Pero archivar casos de esa manera no parece la forma más sensata de resolver los problemas en nuestro país. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con las declaraciones de Kenji Fujimori.